por ese nuevo planteamiento de información complementaria a toda la que contamos, que es también necesario en el transcurso de este programa. Elena Cortés es la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Señora Cortés, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Canal Sur Televisión. Muchas gracias. ¿Cómo está el patio, no? Estamos esperando la encuesta del CIS. ¿Ha visto usted la encuesta que publicó ayer el diario El País? ¿Qué impresión tiene? Bueno, pues fundamentalmente 4 elementos, ¿no? Y es que hay una gran sensación de malestar, de ira con la situación política, económica y social creada, que tiene que ver con que llevamos desde el año 2008 en una situación de crisis brutal que ha tenido unos pagadores que son las clases trabajadoras, las clases populares fundamentalmente, mientras pues se ha rescatado al sector financiero y mientras vemos casos de corrupción que pues afectan a una pluralidad de casos. Y en ese sentido, desde Izquierda Unida lo que estamos planteando es la necesidad de canalizar políticamente ese malestar, esa ira, que tiene que haber cambios en la política institucional, en la política económica y en la política social, y que a la hora de enfrentar casos de corrupción, bueno, pues políticamente lo que desde Izquierda Unida estamos planteando son 4 elementos y con esto le respondo a la pregunta. En primer lugar, la necesidad de tener una democracia participativa, cambios en el sistema, en la manera de gobernar. La segunda cuestión es que tiene que haber un control social de los servicios públicos, que es, donde estamos viendo que afloran casos de corrupción. La necesidad de la rendición de cuentas y la necesidad de la revocabilidad de aquellos políticos o políticas que no cumplan con con lo que han manifestado en los programas electorales. Dicen que en el fulgurante y respetable por completo ascenso de Podemos en las encuestas hay un fulgurante y respetable enfado de la ciudadanía contra formaciones políticas tradicionales. ¿Le parece especialmente injusto ese enfado con Izquierda Unida? Bueno, yo no creo que haya un enfado con Izquierda Unida, ¿no? Lo que sí hay es una situación de malestar y de ira clarísimo en una parte importante de la población que hay que canalizar construyendo una alternativa, es decir, generando poder popular y generando propuestas políticas que cambien sustancialmente esos 4 elementos: la política institucional, la política social y la política económica. El enfado es absolutamente razonable por parte de una ciudadanía que ha sufrido recortes brutales y que aquellos que le estaban pidiendo austeridad, pues por lo que parece estaban llenándose el bolsillo con el dinero público. Mañana esperamos tener en esta misma mesa donde usted está sentada a Íñigo Errejón, dirigente de Podemos. ¿Tiene usted algún mensaje, alguna pregunta para él? No. ¿Ninguna? No. Vale. Bueno, pues vayamos a su presupuesto, casi 120 millones y medio más de euros, ¿verdad? Lo que hace que se pueda decir que es el presupuesto que más crece dentro de las cuentas andaluzas que están tramitándose como proyecto de ley. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sentada donde usted está, la semana pasada nos dijo que esto no era por agradar al socio de gobierno Izquierda Unida. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que los cambios que ha provocado Izquierda Unida después de su entrada en el Gobierno en mayo del 2012, en lo que tiene que ver en concreto con la Consejería de Fomento y de Vivienda, que es decir, una eficacia y eficiencia en la gestión del dinero público, pues le ha salido a cuenta al conjunto de los andaluces y de las andaluzas. Y le pongo 2 ejemplos para ilustrar este cambio en la manera de eficacia y de austeridad, entendida no como recorte, sino como buen empleo del dinero público. Cuando Izquierda Unida llega en mayo del 2012 a la Consejería de Fomento y Vivienda, nos encontramos el metro de Málaga, que estaba en una situación prácticamente de callejón sin salida. Pusimos las cuentas encima de la mesa y planteamos cambios en el proyecto que han permitido, por un lado, abrir las líneas 1 y 2 en julio de este año. Por otro lado, ahorrar cientos de millones de euros a los andaluces y a las andaluzas con la subida en superficie de un tramo. Y eso ha permitido ese cambio, que efectivamente podamos seguir construyendo el metro. Y por otro lado, el otro cambio es un programa, el programa La Ciudad Amable, donde están adheridos más de 390 ayuntamientos de Andalucía, que este fin de semana ha sido uno de los 6 proyectos
escogidos por ONU Habitat como una buena práctica de intervención urbana, es decir, cómo a través de la rehabilitación y de la regeneración urbana en las ciudades, pues cambiamos el modelo de intervenir en ellas, generando empleo en el sector de la construcción y haciendo de las ciudades, bueno, pues una escala humana frente a unas ciudades que tenían una escala de grandes infraestructuras. Bueno, pues ese cambio ha sido reconocido por la ONU. Los cambios introducidos por Izquierda Unida en la Consejería de Fomento y Vivienda suponen, bueno, pues que le ha salido a cuenta a los andaluces y a las andaluzas. Debo entender de su respuesta que la subida en el presupuesto de Fomento y Vivienda no ha sido por clave de entendimiento político entre PSOE y Izquierda Unida, más o menos, ¿no? Sino que ha sido por un planteamiento de nueva política que se hace. ¿Es así? Bueno, claro, se construye entre las dos formaciones políticas un presupuesto. Entre las cosas que pedía Izquierda Unida, ¿qué se ha quedado fuera en este presupuesto? Por ejemplo, ¿la renta básica se ha quedado fuera? No, la renta básica, lo que Izquierda Unida ha planteado es que tiene que haber un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía, que es lo que hay, como lo hubo de la banca pública, del Instituto de Crédito Andaluz, y que bueno, pues ha sido aprobado también con estos presupuestos. La recuperación de los derechos está en el presupuesto, el blindaje de los servicios públicos y bueno, pues esa creación, ese anteproyecto de ley de Banca Pública de Andalucía, de entidad de crédito, el ECA, que supone bueno, pues que somos la primera comunidad autónoma que después de 25 años, donde ha habido un proceso de privatización de las cajas de ahorro y del sector bancario, en el sentido de que 3 entidades bancarias acumulan más del 60% del negocio financiero en Andalucía, que viene directamente del programa electoral de Izquierda Unida al acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas. Vamos a impulsar una entidad de crédito que permita dar crédito a la pequeña y mediana empresa, y recuerdo que en Andalucía el 90% sí, del tejido productivo son precisamente pequeña y mediana empresa. Le preguntaba por lo que se había quedado fuera. ¿Se imagina que mañana le decimos a Íñigo Errejón, ¿tiene algún mensaje para los socios de gobierno en Andalucía del PSOE, para Izquierda Unida, en cuanto tal? Y que nos dice, pues dígale que la renta básica no es una realidad porque la izquierda radical, donde tiene espacio, es más bien en la oposición que en el gobierno. Bueno, la renta básica, se ha creado un grupo de trabajo en el Parlamento y nosotros pensamos que hay que efectivamente abrir un debate estatal sobre la renta básica, sobre la necesidad de que estas políticas que han empobrecido a la inmensa mayoría de las clases trabajadoras, de las clases populares, necesita de políticas como la renta básica. Y ese debate, desde luego, porque Izquierda Unida está en el gobierno y porque en marzo del 2012 multiplicamos por 2 el número de diputados, está abierto en la Comunidad Autónoma de Andalucía con un grupo de trabajo en el Parlamento y, bueno, pues se abrirá paso, lógicamente. 712.100.000 euros tiene el presupuesto. ¿Lo va a ejecutar? Dice la oposición que no lo ejecutan. ¿Lo va a ejecutar? Naturalmente, como estamos ejecutando el del año 2014. ¿En qué punto está la ejecución? Pues depende de algunos de los programas, pero por ejemplo la política de rehabilitación sobrepasa el 90%. La política o los programas que tienen que ver con la conservación vial, hemos sacado a licitación 120 millones de euros, pues también tiene un alto porcentaje de ejecución y, bueno, en general hay un buen porcentaje de ejecución porque, lógicamente, estamos comprometidos no solamente con la aprobación del presupuesto, que es importante, sino también luego con la ejecución y gestión del presupuesto, bueno, pues para efectivamente aplicar ese dinero a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Vamos a hablar de metro, vamos a hablar de plan de bicicleta y de vivienda, por partes. A ver si nos da tiempo a que nos cuente lo básico. Nos ha hablado del metro de Málaga. Le pregunto por el de Granada. Se reunieron el alcalde de Granada y usted el lunes pasado. Llegaba el alcalde de Granada después de conversar con nosotros. No sé si lo sabe. Sí, lo comentó. ¿Quedan zanjadas, dice usted, quedan zanjadas de verdad las polémicas entre Junta y Ayuntamiento de Granada después de esa firma de la adenda, ¿no llaman?, del nuevo convenio para el metro en Granada? Absolutamente. El metro de Granada tiene vía libre desde el punto de vista de la solvencia financiera. Nos faltaba ese acuerdo institucional que alejara el metropolitano de Granada de las tensiones institucionales y de las tensiones partidarias, y con esa adenda exactamente eso es lo que hemos conseguido, generar consenso en torno al metropolitano de Granada. Le dijo entonces el alcalde que venía de hablar con nosotros, ¿no? Sí, me dijo que venía de hablar con vosotros porque además había hecho un viaje sí. Y le comentó, de ida y vuelta. ¿Le comentó también que nos había dicho que él no ha visto el plan de viabilidad? No. Pero vamos, existe ese plan de viabilidad publicado en Boja. Además, hasta ahora en todas las comunidades autónomas para hacer cualquier inversión se necesita un plan de viabilidad
y además, bueno, pues un plan económico, ¿no?, de cómo se va a pagar, a sufragar. A partir de la entrada en vigor de la Ley de la Movilidad Sostenible, que también hemos impulsado desde la Consejería de Fomento y Vivienda, además de eso hará falta un estudio de costes sociales, de costes externos, sociales y ambientales, a partir del cual estableceremos el umbral sobre el que una infraestructura de transporte será considerada para construirla o no, pero tiene su plan de viabilidad y, lógicamente, tiene su plan económico. Si no, desde luego, entidades financieras no hubieran prestado el dinero para poner en marcha esa infraestructura. ¿Cuándo empezará a funcionar el metro en Granada? Pues el metro en Granada de manera parcial en el segundo semestre del año 2015. Segundo semestre quiere decir 1 de julio o 28 de diciembre. Bueno, lo iremos viendo, ¿eh? Nuestro objetivo es cuanto antes. Ahí hemos tenido algunas dificultades, fundamentalmente del paso del Metropolitano por la estación de ferrocarril, que parece que ya se ha resuelto. Estamos a la espera de que Adif, el Ministerio de Fomento, nos dé la autorización para entrar por ahí. Los trabajos van a buen ritmo, hay un buen presupuesto tanto del 14 como del 15 y a lo largo del segundo semestre del 2015, cuanto antes mejor. Nos habló del de Málaga, díganos algo del de Sevilla. Usted le ha recordado a los 4 municipios por los que transita el metro de Sevilla que tienen que pagar una deuda. Usted distinguía 2 conceptos de deuda. Cuéntenos esto. Sí, efectivamente, porque cuando el Gobierno andaluz en anteriores años establece la firma o la puesta en marcha de transportes públicos colectivos para tener un equilibrio fiscal y social y territorial, bueno, pues los ayuntamientos firmaban un convenio, como el de Granada, como el de Málaga, como el de Sevilla, por el que los ayuntamientos sufragaban una parte de la construcción de la vía, de la infraestructura, y luego una parte de la tarifa técnica del billete. Y bueno, pues el otro día en el Parlamento situábamos que hay una deuda, tanto por construcción como por la tarifa técnica, que nos parece bueno, pues que hay que poner sobre la mesa para que los ciudadanos conozcan cuánto cuesta ese transporte. En el caso de Sevilla, la comunidad autónoma aporta casi 50 millones de euros para el funcionamiento y para que el precio del billete sea 0,82 céntimos de euro, es decir, para que sea asequible a la mayor parte de la población, y creemos que hay que contribuir a la sostenibilidad de infraestructuras del transporte como esa. La gente en Sevilla le ha puesto nota al metro, ¿no? Y merece la pena decirlo. Sí, sí. ¿Cuál es la nota? Pues creo que algo más de un notable. Es uno de los metros, además, que mejor resiste la crisis desde el punto de vista de los usuarios, de los ciudadanos y de las ciudadanas que lo utilizan para sus desplazamientos cotidianos, y efectivamente es reconocido por los propios usuarios como un buen transporte, bueno, pues que efectivamente mejora y sirve para la movilidad de los ciudadanos. En encuesta al efecto, un 8,3 es la nota que ponen los ciudadanos al metro de Sevilla. Háblenos de proyectos en otras ciudades también de metro. ¿El tranvía de Cádiz qué tal? Bueno, pues el tranvía de Cádiz, la bahía de Cádiz. el Tren-Tran, como lo conocen, sí. Como se conoce bien, también tiene una importante dotación presupuestaria en los presupuestos del año 2015, además de la ejecución que estamos haciendo ahora mismo. Estamos en la trama de Chiclana. Y, bueno, pues el objetivo es seguir generando empleo, cubriendo distintas fases de la obra, con el objetivo de ponerlo en servicio. Para eso también necesitamos un acuerdo institucional con el Ministerio de Fomento, porque esa infraestructura es una que pasa tanto por... tiene vía tranviaria como de ferrocarril, y, bueno, pues estamos en proceso de diálogo y de acuerdos con el Ministerio de Fomento. Saben ustedes que recientemente la Comisión Europea alabó proyectos como el Tren-Tran, así que yo espero que esa colaboración por parte del Ministerio surta los frutos para que bueno, pues podamos ponerlo en marcha lo antes posible. ¿Sí o no? ¿Ha habido alguna novedad en la partida de los presupuestos generales del Estado para el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla? En absoluto. Bien, ¿va a haber, por tanto, recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia? Si el Congreso de los Diputados aprueba el presupuesto tal y como viene, lo habrá, porque consideramos que hay un incumplimiento claro en dos sentidos: en que no se contempla ese tramo como un proyecto que tiene que ver con las redes transeuropeas de transporte, y porque estaríamos ante un incumplimiento de la legislación europea que dice que esos corredores tienen que estar acabados, o sea, en funcionamiento en el año 2020, y al ritmo que va tanto la ejecución como el presupuesto de ese tramo, que es reconocido por Europa como un cuello de botella, no llegamos al año 2020. ¿El plan andaluz de la bicicleta continúa en expansión? Sí, yo recuerdo que cuando aprobamos el Plan Andaluz de la Bicicleta, algunos decían que eso eran cosas de los de Izquierda Unida.
Afortunadamente hemos firmado convenios con varias capitales de provincia. Hoy, una vez que salga de aquí, me voy a Cádiz a firmarlo para su desarrollo en Cádiz. Hemos firmado con Almería, con Algeciras, con Jerez y bueno, hoy con Cádiz. Así que sí, efectivamente, ese también es otro de los cambios que hemos aportado a la movilidad sostenible y al entender las ciudades a escala humana. Bueno, pues el Plan Andaluz de la Bicicleta tiene un buen ritmo de firma de convenios y también de licitación de más de 200 kilómetros de vías ciclistas. Le preguntan en la mesa, dígame, ¿en vivienda el énfasis principal es para rehabilitación de viviendas? Efectivamente, rehabilitación y regeneración urbana como manera de reconvertir el sector de la construcción, es decir, de generar empleo. Aquí también hay una subida de 139 millones a 143 millones de euros y ahora mismo estamos abordando el más ambicioso proceso de rehabilitación y de mejora del parque público de Andalucía, licitando 40 millones de euros que provienen del decreto de la construcción sostenible. ¿Vio la entrevista que publicaba este fin de semana un diario al presidente de la patronal bancaria, José María Roldán? Decía que son reducidísimos los casos de desahucio y que la banca ha entregado una enorme cantidad de pisos para el Fondo Social que atiende necesidades de los que necesitan vivienda. Dos cosas. El Fondo Social de Vivienda no está funcionando. La propia entidades financieras así me lo reconocieron en una reunión que tuvimos en julio del año pasado. Lamentablemente los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana de muchos trabajadores, de muchas familias trabajadoras y Europa sigue diciéndole al Gobierno que está provocando, que está permitiendo desahucios ilegales, al mismo tiempo que, como usted sabe, el Gobierno del Partido Popular, escuchando al Poder Financiero, forzó la suspensión cautelar de la ley para asegurar la función social de la vivienda, la conocida como ley antidesahucios, que era una alternativa clara desde Andalucía para evitar ese drama y para impedir que las entidades financieras acumulen entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Gracias por su capacidad de resumir. Le pregunta Isabel Morillo. Sí, consejera. ¿Sabe Izquierda Unida, la dirección de Izquierda Unida, que las encuestas hablan de un desplome de este partido Izquierda Unida similar a los partidos que ustedes encuadran en lo que llaman bipartidismo, PSOE, PP? ¿Se han encendido las alarmas? ¿Son conscientes de que Podemos está arrinconando Izquierda Unida? Y en Andalucía, una pregunta muy concreta, Podemos le ha retado a romper el pacto con el PSOE en la Junta de Andalucía si quieren abrir un diálogo o llegar a algún tipo de entendimiento. ¿Usted cree que eso es posible, que está cómoda en ese pacto? ¿Cree que habría que dar un paso y situarse al lado de Podemos? ¿Cómo ve el escenario? Bueno, nosotros estamos en el Gobierno de Andalucía para cumplir un acuerdo de gobierno que sea útil a las clases trabajadoras de Andalucía. En este sentido, bueno, pues lo estamos cumpliendo con políticas claras que se ponen del lado de los ciudadanos que están sufriendo una situación terrible por esas políticas de austeridad. En segundo lugar, en las distintas elecciones que se han venido celebrando desde el año 2011 hasta aquí, las últimas fueron las elecciones europeas, Izquierda Unida ha triplicado el número de votos, tanto en las generales como en las distintas autonómicas, en Andalucía y en las elecciones europeas. ¿En qué proceso estamos ahora? Bueno, pues siendo conscientes del valor y de la responsabilidad que tiene ese aumento sustancial de votos en tejer alianzas capaces de seguir construyendo una alternativa a un sistema que ha demostrado un fracaso absoluto, porque lo que está provocando es dolor y sufrimiento a la mayoría de la población y un empobrecimiento. Izquierda Unida decidió en un referéndum interno con sus militantes formar parte del Gobierno andaluz para frenar las políticas de la derecha y para trasladar desde aquí políticas alternativas, y hay dos leyes que yo creo que justifican toda una legislatura: la Banca Pública de Andalucía, la ECA, la entidad de crédito andaluz, y la Ley para asegurar la función social de la vivienda, además de las que seguirán viniendo. Le pregunta Juan Ojeda. Hola, buenos días, Elena. Como ya está hecho el pacto de gobierno, el pacto presupuestario entre los socios de gobierno en Andalucía, yo tengo curiosidad por saber una cosa. Se habló mucho a raíz de las palabras de la presidenta, de Susana Díaz, dijo que creo que fue más o menos, en caso de que no haya presupuesto tendrán que decidir los andaluces. Eso se interpretó como diciendo, bueno, pues si no hay presupuesto yo convoco elecciones anticipadas. ¿Eso llegó a plantearse de verdad en la mesa de Consejo de Gobierno o en el comité de enlace que tengan ustedes entre Izquierda Unida y PSOE? ¿Llegó a plantearse de verdad, ya lo podemos decir,
se lo plantea ustedes, o hay presupuesto o yo convoco elecciones. ¿Eso es cierto? Bueno, pero es que eso es de una lógica política aplastante. Una de las primeras obligaciones de un gobierno es aprobar unos presupuestos y remitírselos al Parlamento de Andalucía. En el caso de que no se hubiera conseguido pues cerrar un anteproyecto de ley de presupuestos que remitirá al Parlamento, evidentemente una de las primeras funciones de un gobierno pues no se hubieran acometido, ¿no? En este caso, efectivamente, con mucho esfuerzo, porque sabe usted que tenemos una merma, una asfixia del Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Andalucía, hemos conseguido efectivamente hacer un proyecto de presupuesto, además un anteproyecto de ley de banca pública, del ECA, el Banco Bueno, el banco que va dirigido a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos y a las cooperativas. Y bueno, pues lógicamente el Gobierno ha cumplido esa primera función más importante, que es hacer unos presupuestos para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si no hubiera sido así, estaríamos lógicamente en otro escenario. Luis Barbero. Buenos días, consejera. Buenos días. Aunque Podemos se presenta como un partido que no es de izquierdas ni de derecha, lo cierto es que compite por el mismo sector del electorado que el PSOE Izquierda Unida, los que evidentemente, según las encuestas, le está haciendo daño. Conocidas son sus críticas a lo que, o de Izquierda Unida, mejor dicho, al PSOE por sus años de gestión. Del discurso de Podemos, del programa de Podemos, ¿qué es lo más reprobable o criticable que usted ve desde su formación política? Bueno, yo respeto, lógicamente, los programas del resto de partidos, pueda coincidir con ellos o no. Desde Izquierda Unida estamos defendiendo que el eje derecha-izquierda sigue siendo absolutamente vigente, pues porque, efectivamente hay unas prácticas, hay un programa de izquierdas que lo que pretende es generar un modelo económico distinto al que ha supuesto un fracaso, como es el modelo económico del capitalismo, gestionado desde la transición hasta aquí por el bipartidismo. Nosotros consideramos además que es absolutamente necesario que consigamos poder popular, que el conflicto social, que la ciudadanía se organice y se movilice, porque no nos vale esperar sentados a que se provoquen a que ocurran las elecciones generales y votar. Es necesario la movilización, el conflicto social y pues la generación de poder popular, porque si no, pues las cosas son infinitamente mucho más difíciles de conseguir, ese cambio económico, institucional y social en las políticas, que requiere una situación como la que está. Desde luego, para mí me parece que el programa que Izquierda Unida presenta va mucho más a la raíz de los problemas, a la alternativa que hay que hacer desde el punto de vista económico, social e institucional, y a la necesidad de generar ese poder popular, ese control social de las políticas públicas que permita pues que salgan efectivamente programas, políticas y leyes que defiendan al pueblo trabajador y que el pueblo trabajador las defienda frente a distintos ataques. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Ya ve que, como nos encanta hacerlo, hablaríamos con usted durante 2 horas. No hay más tiempo para seguir. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Muy bien, muchas gracias Buenos a vosotros días. y que tengáis un buen día. Vamos igualmente a actualizar nuestro relato, al menos en lo fundamental.